Hemos regresado a la mesa de diálogo y ya tenemos a nuestro siguiente invitado, mi querida Wendy, pero por favor denle la bienvenida al ingeniero Fernando Flores, si no estoy mal. Así es, está con nosotros. Muy buenos días, ingeniero Fernando Flores, él es el presidente del Camposanto Parque de la Paz. Fernando, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Wendy, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto poder estar en este programa compartiendo un momento con ustedes. Junto a mis compañeros Javier Segarra, Ramiro Cepeda y Jaime Velázquez. Adelante, Javier, por favor. Gracias, Wendy. Fernando, ¿cómo le va? Buenos días. A ver si nos alza un poquito más el retorno nuestro sonidista para escucharlo bien. ¿En qué sistema o en qué situación se encuentra el Camposanto para el tema del COVID? Hola, Javier, buenos días. Bienvenido. A ver, nosotros como Parque de la Paz, en lo que consideramos el Gran Guayaquil, tenemos 4 camposantos o 4 cementerios. Actualmente, pues, ya la pandemia ha disminuido en cuestión del número de fallecidos. Hoy Guayaquil tiene un número de fallecidos que es el normal para lo que una ciudad con el tamaño de Guayaquil tiene de fallecidos. Entonces, hoy en día la situación es normal, estamos trabajando normalmente en cada uno de nuestros camposantos y a través de nuestra funeraria también estamos trabajando y brindando todos los servicios de manera normal. Pero se toman todas las medidas igual. Sí, claro, eso por supuesto. Las medidas de bioseguridad las tenemos desde antes de la pandemia, porque uno de los temas que nosotros conversamos internamente cuando ya sabíamos que había una epidemia y ya había ocurrido el primer caso reportado en Ecuador. Una de nuestras primeras acciones fue proteger a todo nuestro personal, porque porque lo que más nos importaba era que nuestro personal que va a estar en contacto con personas que fallezcan producto del virus no estén expuestos o no se contagien, y la verdad es que tenemos la felicidad de poder decir que no tuvimos ningún contagiado durante la pandemia, ni hemos tenido pérdidas o fallecidos de personal que ha estado trabajando. En eso nos cuidamos muchísimo. El Camposanto Parque de la Paz va a cumplir, creo, 25 años, ¿verdad? Sí. ¿Cómo manejaron esta crisis sanitaria, que fue complicado, pero que supieron de alguna u otra manera, en las circunstancias que se vivía, asumirlo? A ver, yo digo que Parque de la Paz durante 25 años se estuvo preparando para este momento, ¿Ah, sí? sin saberlo. Nos agarró con toda la experiencia y con toda la fuerza para poder atender la situación que estábamos viviendo y que nos agarró por sorpresa. Digo, nos agarró por sorpresa porque nadie sabía el número de fallecidos que iba a ocurrir y el pico tan alto que hubo en Guayaquil. Eso nadie lo tenía presente. Y nosotros pudimos responder a esa situación con todas las dificultades que implicaba responder ante esa situación. Nuestro equipo de exequiales, de servicios funerarios, en un día retiró el número de fallecidos que normalmente retiramos en un mes. Así de grave era el asunto. Hubo funerarias que tuvieron que dejar de atender por temor a la pandemia o porque se había contagiado personal. Entonces Guayaquil perdió capacidad de respuesta también ante este volumen de fallecidos, y por eso pues el gobierno nacional tuvo que crear la fuerza de tarea conjunta para poder responder y retirar la cantidad de fallecidos que habían en domicilios y que no podían ser retirados por las funerarias o los servicios exequiales. En esa situación nosotros recibíamos fallecidos en nuestros camposantos. Como te digo, tenemos 4 camposantos en el sector de Guayaquil, y teníamos que controlar operativamente el proceso de recepción del fallecido con su documentación, que era el documento del INEC,
o certificado de función, como se le dice, para poder atender. Todo tuvo como distintos partes, ¿no? Inicialmente la instrucción del gobierno y de las autoridades fue de que los fallecidos por COVID o sospecha de COVID tenían que ser cremados. Pero llegó un punto en que la cantidad de fallecidos era tan alta que ya era imposible poderlos cremar. Entonces, ahí se permitió ya el tema de poder hacer sepulturas en bóvedas y en espacios en tierra. Y bueno, estuvimos respondiendo con todas nuestras capacidades, con días muy arduos, días muy fuertes, más de 14 horas continuas trabajando, sin parar, pero con la satisfacción de que cumplimos con Guayaquil y con nuestro deber. ¿Actualmente se desarrollan estas actividades funerarias con un aforo normal o hay restricción al aforo? No, hay restricción al aforo. Todavía tenemos restricción al aforo, es algo que controlamos. Igual hay todas las medidas de bioseguridad. En las salas de velaciones del Camposanto de la Aurora y de la Alborada y del Sur estamos permitiendo 25 personas por servicio funerario, más o menos, ¿no? Entra claro. uno, sale otro, estamos tratando de controlarlo, obviamente con todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tener. Jaime. Gracias, Javier. Fernando, una inquietud bastante grande en la pandemia se vio justamente lo que decía, es decir, no podían responder ante las necesidades de la ciudad que estaba pues a niveles críticos. Pero ante todo esto, una de las cosas que se implementó al inicio fue el tema de incinerar a los cadáveres o los fallecidos por COVID-19. Y una de las cosas que se veían es que para incinerar un cadáver se toman unas 4 horas, o no sé exactamente la cantidad de horas que toma, pero realmente era insuficiente poderlo hacer por la cantidad de fallecidos y o sea, la cantidad de demanda que tenía este tipo de horno. La pregunta es, hoy en día, ¿han visto ustedes alguna manera de, primero, reducir el tiempo de incineración con otro tipo de maquinaria o hay alguna fórmula a nivel mundial que se pueda manejar de una mejor manera este tema en momentos de crisis como la que vivimos en marzo? Bueno, a ver, nosotros tenemos un crematorio de última tecnología, un crematorio Matthews importado de Estados Unidos. Los crematorios, porque tienen que tener una cierta temperatura y el proceso de cremación del cuerpo tiene todo un proceso, vale la redundancia, demora aproximadamente entre 4 horas aproximadamente cremar un cuerpo. Uh-huh. Ese es el promedio normal de cremación de un fallecido. No hay un horno o un sistema que lo pueda agilitar. Y el problema que ocurría en Guayaquil era la capacidad de hornos crematorios que hay en Guayaquil. Guayaquil tiene 3 hornos crematorios. Entonces, obviamente, al ritmo que puedes ir cremando fallecidos con un tope de aproximadamente 7, 8 fallecidos por día, pues obviamente llegó un punto en que en Guayaquil fallecían más de 600 personas. Claro. Entonces era imposible poder, con la capacidad de los hornos crematorios, brindarle poder cremar a todas esas personas. Y yo creo que el gobierno tomó una muy buena decisión al permitir ya la inhumación, las sepulturas en bóvedas o en lotes. Correctísimo, Fernando. La verdad es que sí, no existe entonces un sistema menor que se pueda hacer más rápido, digamos, este procedimiento. E incrementar la cantidad de hornos no es necesario todavía en estos momentos para Guayaquil, ¿o sí? No, es que la cantidad, es que si tomamos una situación normal, no es necesario. Nuestro horno crematorio máximo pues cremará 3, 4 personas a la semana. El tema fue una situación puntual, entonces esa situación puntual realmente
no hubo capacidad ni en los hospitales, ni en los servicios funerarios, y nosotros en nuestros cementerios pudimos atender porque teníamos la infraestructura de contar con 4 camposantos, con el horno crematorio, y eso nos permitió brindar atención permanente, no parar la atención, no cerrar las puertas y solo atender a aquellos que me habían comprado previamente, sino mantener atendiendo a la comunidad que llegaba con su fallecido a las puertas del cementerio. Habían filas, era algo que nosotros nunca nos imaginamos, o sea, nunca imaginamos una fila de carros con los ataúdes en los techos, porque venían a buscar un espacio para poder sepultar a sus fallecidos. Nosotros en la época de la pandemia, pues entre marzo y abril, pues sepultamos más de 3.500 fallecidos. ¿3.500? Sí, más de 3.500 fallecidos en nuestros 4 camposantos. Entonces, ese es el volumen que nosotros tuvimos que manejar en época de pandemia, y la verdad es que me siento muy orgulloso del equipo de trabajo que tenemos, porque estuvimos a la altura de las circunstancias y de poder estar y brindar un espacio para que las familias pudieran después visitar y despedirse de sus seres queridos, porque una cosa que a nosotros nos golpeó mucho fue el hecho de que los familiares no podían estar presentes en el momento de la sepultura, porque ya cuando el volumen creció era imposible dejar pasar personas a los cementerios. De hecho, las autoridades nos dijeron: tienen que cerrar las puertas, reciban, atiendan y que la gente no entre. Y eso a nosotros nos causó realmente un dolor adicional a la situación, porque el saber que la gente no podía despedirse de su fallecido como normalmente lo hace, nos generaba una responsabilidad adicional de darle toda la solemnidad al momento de la sepultura, pese a que no estaban los familiares presentes. Y sabiendo que en el futuro los familiares iban a ir y podían tener un lugar para visitar a sus fallecidos. Fernando, mi última pregunta antes de darle paso a mi compañero Ramiro Cepeda. Justamente en la pandemia también se vio que estaba desbordado el sistema de poder enterrar a los seres queridos, como tú bien lo señalas, y se vio en algunas imágenes de algunos medios televisivos que se estaban haciendo, digamos, no eran fosas comunes, pero digamos, se cavaban huecos y se metía, pues, por la cantidad de sesos que había, de números, se metían inmediatamente a las personas que llegaban con los féretros. Los costos de esto, ¿quién los asumió en un momento dado? ¿Todo, en el caso de ustedes, los 4 camposantos cobraron a los familiares, o hubo en un momento dado que el gobierno pagó o alguien pagó, pues, los servicios fúnebres? A ver, lo que mencionas es importante, porque obviamente en redes sociales mucha gente opina sin saber y genera rumores que no son necesariamente ciertos. No, en Guayaquil no hubo fosas comunes. Cada fallecido tiene su espacio con su nombre y con la fecha de defunción. Lo que sí hubo fue sepulturas, podríamos decirla como colectivas, como mencionabas, los espacios individuales, pero al mismo tiempo iba realizando varias sepulturas, pero cada uno en su espacio individual. Y eso, pues, obviamente porque el volumen de fallecidos así lo requería. Nosotros, inicialmente, a través de la Gobernación de Guayas, donamos 101 bóvedas, que pensábamos que con eso iba a ser suficiente y que no se iba a requerir más. Pues obviamente nos quedamos cortos. Adicionalmente, inicialmente dimos cremaciones gratis, pero también las cremaciones nos desbordaron. El gobierno nacional tuvo
a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, retiró los fallecidos de los domicilios y adicionalmente tenían los fallecidos de los hospitales del IES, de los Ceibos y el Teodoro Maldonado, y los de la red pública del Ministerio de Salud Pública. Esos fallecidos, en el volumen que estaba, llegó un punto en que ya no se los podían entregar a los familiares, porque la cantidad de fallecidos era muy, muy grande. Y el gobierno nacional hizo una solicitud de presentar algún proyecto para poder sepultar esos fallecidos, porque las alternativas que tenían era o hacerlo en un cementerio privado o el gobierno habilitar algún lugar para poderlo sepultar. Habilitar un lugar para poderlo sepultar pues hubiera sido complicado con la premura del tiempo. Nosotros les presentamos un proyecto que fue obviamente aprobado y sobre el cual no hubo ningún objetivo de ganancia, sino más bien poder solucionar un problema que había en la ciudad. Habilitamos un sector en nuestro cementerio de Pascuales, donde podíamos llegar hasta 2.000 sepulturas. Se utilizaron 1.088 sepulturas ahí, en el cementerio de Pascuales, y en nuestro cementerio de La Aurora se utilizaron aproximadamente 450 bóvedas adicionales a las 101 bóvedas que nosotros donamos. La mayoría de los que están sepultados o los fallecidos que están en las bóvedas de La Aurora son fallecidos del IES, eran afiliados del IES y ellos recibieron una bóveda por el fondo mortuorio que tiene el IES. Y hoy en día pues están cada uno en su espacio individual y reciben pues las visitas de sus familiares, y eso a nosotros nos llena de mucho orgullo y de satisfacción. Ramiro Cepeda, continúo con la entrevista. Adelante, Ramiro. Fernando, en homenaje al tiempo, yo solo tengo una gran inquietud. Usted ha descrito con bastante claridad la actividad que desarrollaron durante la pandemia, los protocolos que siguieron como empresa hacia sus empleados, la disponibilidad hacia las autoridades, pero a mí hay una cosa que me tiene pensando mucho. Fue en uno de los velorios muy importantes que se dieron en el Camposanto, donde se dice que hubo una cantidad importante de contagiados. Por tanto, mi pregunta se desprende en la siguiente. La parte del velatorio, que probablemente es en la que menos injerencia tiene, pero que mayor capacidad de contagio podría provocar, no bastan los protocolos de cerrar la puerta, del aforo de 25, porque el dolor no se puede contener, ¿ya? Entonces, el momento que usted pone una restricción, en ese momento de dolor, lo ven con mala cara. El audio se cerró. Ya, a ver, ahorita, Sí. ya. Existen una serie de argumentos de los deudos que ponen una situación incómoda a ustedes, pero que hay que hacerlo. Le hago una pregunta. ¿Hay algún límite a las horas en que pueden tener a un deudo velando? Un poco para restringir, no el dolor que es humano, pero hay algo peor, es la capacidad de poderse contagiar en un velorio, porque el abrazo, el pésame, es ya una costumbre muy arraigada en nuestra ciudad y en nuestra sociedad, que casi se vuelve imposible que esto suceda. Sí, como lo menciona, el servicio funerario, el velorio, pues tiene un protocolo muy íntimo que precisamente en un tema de pandemia, pues puede ser peligroso. Al restringir el aforo a máximo 25 personas, lo que se procura es de que las personas que van o las que están son familiares, es decir, es gente que
que permanece en un círculo durante todo el tiempo, porque igual hoy en día las personas se ven con su familia. Entonces, de esa forma, pues el aforo trata de contener ese contagio. Obviamente hay fallecidos que son realmente difíciles de tratar de controlar el aforo, pero bueno, se les obliga a utilizar mascarilla, el tema de desinfección de manos, pero los horarios de la velación normalmente son de 24 horas, es decir, es un día. El proceso es difícil, y lo que nosotros apelamos mucho es a los deudos a que se cuiden y evitar contagios. Las salas son permanentemente desinfectadas. Nuestro personal, pues obviamente está con todos los equipos para evitar algún contagio, y lo que procuramos es básicamente de que las medidas que seguimos ayuden a que no haya mayor contagio o haya alguna epidemia dentro de un velorio. Gracias, Fernando, por haber evacuado todas las preguntas que tenemos, y en nombre de la ciudad y lo que nos corresponde, agradecer porque las gestiones que hicieron los camposantos en esta pandemia es totalmente loable. Muchísimas gracias, y gracias por ese reconocimiento, que la verdad es que lo apreciamos mucho. Un abrazo, Fernando. Y Gracias, que tenga buen día, Fernando. Con esto, mis queridos compañeros. ¿Nos vamos o Sí, vamos señor. al corte? Nos No, vamos. ya nos vamos. Nos estamos ¿Cuál es su apuro? Yo no sé. El señor es que está apurado. Ya, vámonos, chao. Chao. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo. Diálogo. Con la veracidad e imparcialidad que nos caracteriza. Diálogo. Escúchenos de lunes a viernes. Esto fue su programa de opinión, Diálogo. Porque siempre hay un momento para un diálogo. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.